La paz os dejo, mi paz os doy. No te la doy como te lo da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Mi paz, la paz de Cristo. Se han logrado más curas mediante el silencio absoluto que mediante todos los argumentos que los metafísicos han inventado en toda la historia del mundo. Cuando te llamen para ayudar, siéntate y permanece en paz. No te quedes atrapado en pensamientos, simplemente siéntate y espera. Esperar. Tened paciencia y esperad que la paz de Cristo descienda sobre vosotros. En este momento de paz, sin una palabra, seréis testigos de la curación. El único valor que tiene un tratamiento es elevarnos a un punto o lugar en la conciencia donde estemos listos para que se manifieste la conciencia espiritual. Ahora estamos en una posición diferente a la que estábamos cuando trabajábamos en los tratamientos. Alcanzamos un nivel de conciencia en el que estamos listos para el siguiente paso más elevado. Incluso si los argumentos mentales, las afirmaciones y las negaciones fueran necesarios para nosotros en los primeros días de nuestro trabajo, ahora podemos descartar estas formas. Aprenda a sentarse y relajarse. Ya sea que el caso sea pecado, enfermedad, muerte o desempleo, sea o no grave, siéntate y relájate. No intente manipular el caso. No intentes trabajar en ello. No intentes tratarlo. Siéntate y, en silencio, crea una especie de vacío para que Dios, Cristo, actúe. Siéntate y renuncia al pensamiento de que la mente humana es un sanador. Cristo es el sanador. La esencia de todo el trabajo que estamos haciendo es esta. Dios es. Dios existe, así que dejemos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros para su propio fin y como su propia creación. En lugar de seguir usando las palabras Dios, 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 permita que la percepción real de Dios haga la obra, tal como Dios es. Mi paz os doy, no como la da el mundo. El mundo puede darnos un cierto tipo de paz. Puede regalarnos una ausencia de ruido, un lugar tranquilo en algún país o un viaje a través del océano. Esta es la paz que el mundo puede dar. La gente viaja a lugares lejanos, pero viaja contigo y regresa a casa consigo misma. Ninguno de nosotros puede huir de sí mismo. Si tenemos un problema, lo llevamos con nosotros, vayamos donde vayamos. Tenemos que detener todos estos esfuerzos inútiles. La mente humana no es el Cristo. Durante muchos años se han intentado esfuerzos mentales. Las palabras de la Biblia son: los pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Cuál es entonces el beneficio de todo este pensamiento que producimos? La verdad es que la mente humana no participa en ninguna curación. El único factor en la obra de sanidad espiritual es Cristo. La sanación espiritual significa que la curación proviene de la conciencia crística percibida y realizada, en lugar de argumentos mentales o medios externos como la medicina o la cirugía. Mi paz os doy. En esa paz que sobrepasa a todo entendimiento, en la quietud, en el silencio, la paz de Dios, el poder de Dios se manifiesta y hace las obras. En nuestro trabajo, muchas personas parecen venir queriendo solo panes y peces, en lugar de buscar a Dios mismo. Con eso, no tenemos que preocuparnos. No deberíamos preocuparnos por lo que parecen querer. Simplemente cantamos nuestra canción. Los que puedan recibirlo, así lo harán, otros pueden no estar preparados. Descubrirás que se produce más sanación a través de una sonrisa, a través del simple reconocimiento de la presencia de Dios, de lo que jamás sucederá a través de cualquier esfuerzo mental, y serán las curas más puras, más dulces y más duraderas, porque serán el descenso del Espíritu Santo, del mismo Cristo, entrando en la conciencia y disipando los errores de los sentidos. Paz. Un estado de no resistencia al error. ¿Qué se necesita realmente para caminar sobre el agua, para disipar la tormenta? ¿Es algún argumento mental, negación o afirmación? Todo lo que Jesús le dijo a la tormenta fue: paz, enmudece, y eso fue todo, simplemente paz, enmudece. Todo aquel que ha realizado trabajos de curación sabe que la curación se produjo cuando se experimentó el sentimiento de paz, la realización de Cristo. Puede que no sepa cómo ni por qué, pero déjame decirte cómo y por qué es así. Es porque el estado de conciencia del practicante, en esa paz, no luchó, se opuso o resistió al error o reclamo.
Esa es la razón de la curación. Esto lo aprendí a través de experiencia real en el primer año de mi práctica. Un amigo suyo trajo a mi oficina a un hombre que padecía tuberculosis. Cuando acepté ayudarlo, mencionó la dificultad que tenía para comer alimentos sólidos, debido a la inflamación de las encías, y también me pidió ayuda con esta afección. Le aseguré que también lo ayudaría en eso, pero en mi entusiasmo juvenil me olvidé por completo de esta dificultad. Sin embargo, a la mañana siguiente llamó y dijo: ¿Qué me hiciste? Solo estuve 5 minutos con el cepillo de dientes rígido, un tiempo maravilloso, y antes no podía ni mover los dientes, con todo tan inflamado. Esto me dio algo en qué pensar. Fue mi primera experiencia con el olvido de algo, pero mi segunda experiencia llegó poco después, cuando recibí una llamada pidiendo ayuda por un fuerte dolor de cabeza. El paciente que estaba en mi consultorio cuando llegó la llamada reconoció la urgencia de la llamada y al mismo tiempo decidió irse. Antes de llegar a la puerta, el teléfono volvió a sonar y la joven que sufría dolor de cabeza informó que el dolor había desaparecido. Fue una cura instantánea. Cosas así no le suceden a una persona en este trabajo sin que le haga preguntarse: ¿cómo? O estas cosas son accidentes, casos aislados que podrían haber sucedido de todos modos, o revelan un principio. Mientras estudiaba y observaba de cerca cualquier cosa que pudiera ayudar a revelar el secreto, aprendí esto. La curación no la produce la mente humana, esto se hace mediante un estado de conciencia imbuido del Cristo. La conciencia crística es la comprensión de que la enfermedad no existe como una realidad y no es necesario luchar contra ella. El mismo acto de olvidar muestra que quien lo practica no lo toma muy en serio. El que está mostrando la luz de Cristo, la luz sanadora de Cristo, es el que no está haciendo realidad el error, no lo está resaltando, pero, en un reconocimiento pacífico del hecho de que Dios es la vida del ser individual, se da cuenta silenciosamente. No con ejército, ni con poder, sino con mi espíritu. Una persona sentada en una habitación en silencio, en estado de receptividad, puede tener ese silencio y esa paz que experimenta sentida y percibida por una habitación entera, llena de gente. Imagínese lo que podría pasarle a los pequeños grupos repartidos por todo el mundo, que mantuvieran este gran poder del silencio. Si vuestra conciencia está imbuida de silencio, de paz, entonces está imbuida de poder. La curación se produce a través de la conciencia del practicante. El estado de tu conciencia determina la curación de quienes acuden a ti, no es que el poder curativo sea tuyo, como persona. El poder curativo es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, que aparece como conciencia individual. No tienes este poder curativo a menos que tengas una conciencia que sea una con el amor divino, una conciencia que esté en armonía con la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Cuando salgas al mundo de los negocios, si realmente quieres tener éxito, si quieres vender algo, comprar algo o llevar a consumación cualquier tipo de transacción comercial, haz lo que haces con la curación. Ten paz en tu conciencia. No salgáis con conciencia temerosa o dudosa, o con conciencia impaciente, de lo contrario, transmitirás este estado de tu conciencia a aquel con quien haces negocios, y él también lo sentirá. Vayan con ese silencio en su corazón, vayan en un estado de paz, si es necesario, antes de hacer su contacto comercial, salgan a algún lugar por 1 o 2 minutos, siéntense y tengan ese sentimiento de paz, antes de comenzar. Entonces vean lo que hará este sentimiento de paz, mira lo que ya has hecho. El estado de paz en tu conciencia es un estado de receptividad. Paz. La experiencia de Dios. Finalmente, aprendamos el mayor secreto de todos, el secreto que hasta ahora solo unos pocos conocen, el secreto de lo que Dios es. Si estudiamos las escrituras, si estudiamos las filosofías y las enseñanzas religiosas del mundo, es probable que lleguemos a la conclusión de que Dios es algo muy distante, algo con quien rara vez contactamos y algo que muy rara vez responde a las oraciones de acuerdo con nuestros deseos o necesidades. Porque el mundo no tiene conocimiento de lo que es Dios, continúa, generación tras generación, orando por la paz en el mundo sin lograrla, orando por la prosperidad individual y no logrando alcanzarla, orando por la vida, la salud, la inmortalidad, aún sin lograr. Él. Si somos cristianos, al menos debemos saber dónde está Dios, porque Jesús nos dijo que el reino de Dios está dentro de vosotros. Solo esto habría sido un fundamento maravilloso, si hubiésemos creído.
Si nuestros padres, abuelos y otras personas que nos precedieron pasaron los últimos 2000 años buscando el reino de Dios interior, entonces ya lo habríamos encontrado y manifestado. Pero en cambio, cada generación que nos precedió se volvió hacia unos pocos maestros en un estrado, dirigieron sus ojos hacia los cielos o miraron en todas direcciones excepto en la que les dijeron, mirar hacia adentro. Ha llegado el momento, en este siglo, de comenzar a buscar ese reino dentro de nuestro propio ser, porque es allí donde debemos encontrar a Dios. Aunque puedo decirte esto, tendrás que revelarlo tú mismo desde dentro de tu propio ser. Entonces descubrirás que Dios es vida eterna y que Dios es conciencia infinita. Pero además de eso encontrarás algo más. Descubrirás que esta es la conciencia divina universal manifestándose como tu conciencia individual, para que finalmente puedas decir, yo y mi Padre somos uno. Debemos conocer la naturaleza de Dios y debemos experimentar a Dios. No debemos seguir durante los próximos 10 años como hemos hecho hasta ahora, hablando solo de Dios. Ha llegado el momento en que necesitamos experimentar a Dios. No pasaremos por alto esta parte de la enseñanza porque es la más importante de todas. Debemos ver a Dios mientras todavía estamos en la carne, y eso significa que tú y yo, individualmente, aquí y ahora, sin esperar a morir. Debemos experimentar a Dios a través de nuestros períodos de silencio, nuestros períodos de paz. Cada vez que os sentéis, pensad en la afirmación del Maestro, la paz os dejo, mi paz os doy, la paz que sobrepasa la comprensión. Déjate envolver por esa paz. Encontrarás la presencia de Dios en esa paz, y en esa presencia de Dios encontrarás poder, alegría, dominio, sanación no solo para ti, sino para todos aquellos que se pongan a tu alcance de tu atmósfera. En el antiguo método de práctica metafísica, lo primero que hacíamos cuando se nos presentaba un problema era responder, pensar en algún dicho sabio, alguna declaración metafísica o bíblica, y rápidamente afirmar o negar. Siempre estábamos negando algún error y afirmando alguna verdad. En este nuevo enfoque, no afirmaremos ni negaremos. Sentémonos en silencio, logremos una sensación de paz y dejemos que la sensación de paz haga el trabajo. Demostremos que no es la acción de la mente humana la que cura. Tenga en cuenta que el peligro de creer que su afirmación o negación es necesaria, o que tiene que pensar algún tipo de pensamiento, es que si estuviera en una posición en la que no pudiera pensar, no tendría remedio. Pero esto nunca podría ser cierto, porque mientras Dios esté presente, eso es todo lo que se necesita. Sin embargo, cuando un pensamiento se nos revela desde dentro, eso es algo completamente diferente. Esta es una revelación divina de Dios, que anuncia la presencia y el poder de Dios. Por eso dedicamos tanto tiempo a desarrollar el oído que escucha, un estado de receptividad. Comienza a cambiar tu antigua base de tratamiento ahora. Si es necesario, hazlo drásticamente, hazlo obligándote a no pensar. Lo veo raro. En varios libros más, el autor desaconseja forzar este tipo de cosas, y aclara enfáticamente que no debemos luchar con la mente, sino ponernos arriba del flujo de pensamientos, lo cual me parece mucho más factible. Los grandes maestros taoístas tampoco se expresan nunca de esta manera, como detener la mente. Siempre usan la expresión calmar la mente y volver. Les pido que entren en una conciencia más elevada de la presencia de Dios, una conciencia más elevada que la que pueden alcanzar mediante la acción de la mente humana. Demos un paso más hacia ese estado de conciencia en el que estaríamos si fuéramos estudiantes de Jesús, quien dijo, no tengas cuidado con tu vida, con lo que comerás o con lo que beberás. Seguro que tu Padre Celestial lo sabe. Bueno, que necesitas todas estas cosas. Mira los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y te digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mateo 6. 25-32. Entonces, eso depende de nosotros. Recordemos adoptar para nosotros esa actitud pacífica, de seguridad y confianza, que nos llena de la paz y el poder de Dios. Esta conciencia es la presencia misma y el poder de Dios mismo. Cuando no estamos pensando o luchando con el pensamiento, cuando no estamos luchando con el error, nuestra conciencia es la presencia y el poder de Dios. Esta conciencia divina realmente no tiene efecto, no es realmente efectiva.
Es cierto que nunca podrás alejarte de la presencia de Dios, pero mientras la mente humana se mueva en círculos, no te beneficiarás en tal estado. Os beneficiáis solo en la medida en que la paz descienda sobre vosotros. Pablo experimentó esta paz como el descenso del Espíritu Santo, como Espíritu de Dios en el hombre. Estos son términos utilizados para describir lo que aparece ante nosotros cuando no estamos pensando, cuando los únicos pensamientos que llenan nuestra conciencia son los pensamientos de Dios. En silencio, Dios llena nuestra conciencia mucho más que cuando sucede cualquiera de nuestros pensamientos. Es difícil imaginar este estado del ser, porque estamos muy acostumbrados a la idea de que deberíamos estar pensando o de que deberíamos tener un pensamiento. Eso no es cierto. Si pudiéramos tener silencio durante media hora, silencio verdadero, nos encontraríamos en el cielo. El silencio es Dios en acción. Entonces, cuando nos enfrentemos a un problema, ya sea nuestro o de otra persona, sentémonos y encontremos ese silencio, y luego dejemos que surja la solución. Supongamos que alguien viene a nosotros hoy con un problema. El problema podría ser el desempleo, un hábito pecaminoso o una mala salud. En lugar de refutarlo, analicémoslo y comprendamos que existe solo como apariencia. Con un oído atento, diga: está bien, Padre, haz brillar la luz sobre esto, para que pueda ver cómo es. Entonces, observe qué tipo de tratamiento hará Él por usted. En otras palabras, cuando vemos los ferrocarriles uniéndose en el horizonte, en lugar de preguntarnos: ¿ahora, qué debo hacer para separar estas vías? Diga: papá, muéstrame estas huellas como realmente son. Entonces no tenemos que pensar más en eso. No intentes mejorar a una persona o su salud. No aceptes en tu conciencia el pensamiento de que hay una persona enferma. Siéntate en un estado de receptividad, relajado, en un estado de silencio, en un estado de paz. Dejen que la paz impregne todo su ser, y luego siéntense con una actitud de escucha y observen cómo la luz disipa la oscuridad, observen cómo la inteligencia disipa la ignorancia. En lugar de ser el sanador, eres un testigo que observa cómo este estado de paz produce la curación. Sea un observador de actividad de Cristo, de Dios. Míralo trabajar para ti y a través de ti y, en última instancia, como tú. Aunque hablara lenguas humanas y de ángeles, y no tuviera amor. 1 Corintios 13:1, si no tenéis amor, no valéis nada. No haría ninguna diferencia lo maravilloso que sea mi discurso, lo maravillosas que sean las declaraciones de verdad que salen de mi lengua. Si estas declaraciones y este discurso no están imbuidos de un sentido de la plenitud de Dios, serán inútiles en el ministerio de sanidad. No es el discurso, no es el mensaje de la verdad lo que importa. Es el grado en que la conciencia del practicante está imbuida de una comprensión de Dios como amor y vida, el grado en que el practicante ha perdido la capacidad de temer, odiar o amar los errores de todo tipo. Leemos en Juan: no es que nadie haya visto al Padre, sino el que viene de Dios ha visto al Padre. Juan 6:46, este es el meollo de toda la cuestión. Ningún mortal, ningún ser humano puede ver a Dios ni conocer a Dios. Solo el Hijo de Dios, la conciencia crística en ti y en mí, puede siempre testificar de la presencia de Dios. En otras palabras, no es nuestra mentalidad humana la que conoce a Dios. Nunca veremos, conoceremos o entenderemos a Dios o la vida espiritual con la mente humana. Pero el Hijo de Dios, la conciencia crística, nuestro sentido espiritual, puede contemplar a Dios. Se requiere un sentido espiritual desarrollado. Este es el corazón de la enseñanza de Cristo. Y ahí es donde el mundo humano ha fracasado. Intentar conocer a Dios a través del pensamiento, intentar conocer a Dios con el intelecto, intentar explicar a Dios. Esto no se puede hacer. Dios se discierne solo a través del sentido espiritual. Solo a través del desarrollo del sentido espiritual podemos tú y yo discernir individualmente la verdad, las cosas de la verdad y las formaciones de la verdad, el universo espiritual. Desarrollamos este sentido espiritual de varias maneras. A través de nuestra lectura de literatura metafísica y de las escrituras, a través de la enseñanza y el aprendizaje sobre la vida espiritual, a través de la asociación con personas que están en el mismo camino. Estar juntos en un lugar, con una sola mente, desarrolla ese sentido espiritual, que se llama la mente que había en Cristo Jesús. Pablo lo llamó el Cristo que vive en mí.
En la mayoría de los casos, es un sentido desarrollado y debemos desarrollarlo conscientemente. Puedes ayudar a lograr la realización de Dios reconociéndolo a lo largo del día y 1 o 2 veces durante la noche. Percibe a Dios como el centro, como la realidad de tu ser. Percibe a Dios como la mente y el alma dentro de ti, funcionando como tu ser individual. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo doy es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Juan 6, 51. Este pan, que es el entendimiento, es el verbo hecho carne. Cuando tú, a través de la mente humana, eres testigo de tu cuerpo, ves solo el concepto material y mortal del cuerpo, y eso es todo lo que puedes ver con la mente humana. Pero a través del desarrollo de este ser que soy, este Padre o conciencia crística, aprendes a mirar el universo a través del sentido espiritual y, finalmente, comienzas a ver el cuerpo no hecho por manos, eterno en los cielos. Esa fue la visión que Juan tuvo del Cristo, su visión del cielo, mientras todavía estaba en esta tierra, mientras estaba aquí, caminando, hablando y moviéndose entre su pueblo. Vio lo que ningún cerebro ni ojo humano podía ver. Vio el templo que no fue hecho con manos, vio el universo espiritual, el cuerpo espiritual. El autor habla del episodio de la transfiguración en el monte Tabor. Esto es lo que veréis cuando, en lugar de utilizar los pensamientos, os convertáis en un estado de silencio, en un estado de paz. Cuando sintáis esta realidad divina, entonces veréis el templo no hecho con manos, este cuerpo que es la vida eterna. Jesús, pues, les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 53. Esto, nuevamente, es precisamente Cristo revelándose. A menos que comáis y bebáis, a menos que absorbáis, a menos que percibáis, a menos que veáis el templo no hecho por manos, no tendréis vida eterna. Comer y beber significa absorber, asimilar. Cuanto más miráis el mundo a través del razonamiento humano, a través del pensamiento humano, más tenéis un cuerpo carnal que muere entre los 60 y los 100 años de edad. Pero cuanto más absorbas, es decir, cuanto más llenes tu conciencia con esta verdad del ser, la verdad sobre Dios y la creación de Dios, más manifestarás inteligencia y vida mientras usas este cuerpo. Y muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: ¿dura es esta palabra? ¿Quién puede oírte? Entonces Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto os ofende? Juan 6, 60, 61. La mente humana siempre se siente ofendida por la verdad, porque la verdad es una reversión de todo lo que la mente humana sabe. Imagínese decirle a la mente humana que cuando se queda quieta y no hace nada, se pueden realizar grandes y maravillosas obras de curación. Esto es un insulto a la mente humana. Piense en decirle al hombre que se enorgullece de su intelecto que todas sus acrobacias mentales no le servirán tanto como un momento de silencio. El espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os hablo son espíritu y vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Juan 6. 63,64. ¿Qué era lo que no podían creer? Es el espíritu el que da vida, no la carne. Es el silencio, la paz, lo que realmente hace el trabajo, no la gimnasia mental, no lo que se aprende en los libros o a través del intelecto. A nosotros como discípulos tampoco nos va bien, no estamos progresando mucho. Hoy, como en tiempos de Jesús, la mente humana se ofende. Se siente reprendida ante la sugerencia de que hay un espíritu que obra sin palabras ni pensamientos, que hay un espíritu en el hombre que puede levantarlo y guiarlo a lo largo de la vida. Y puede silenciar todas las tormentas de la vida sin que él piense, diga una palabra o dé tratamiento. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién había de entregarle. Juan 6, 64. Por eso os dije que nadie puede venir a mí, si no se lo concede mi Padre. Juan 6, 65. ¿Y qué pasó? A partir de ese momento muchos de sus discípulos regresaron y ya no caminaban con él. Es extraño que tan pocos, incluso hoy, puedan comprender el gran hecho de que es el espíritu el que vivifica, que hay un espíritu en el hombre que realiza las poderosas obras de curación y regeneración. La mente humana se ofende cuando intentamos abandonarla. El mundo no puede odiarte, pero él me aborrecerá, porque testifico que sus obras son malas.
El mundo nunca odiará a quienes usan las armas del mundo, o a quienes usan formas de actividad aceptadas y creídas. El mundo solo odia a aquellos que dicen que todo esto es innecesario, que hay un poder mayor, el poder del espíritu. Es entonces cuando comienza la persecución, pero no es que sea necesaria. Hoy estamos aprendiendo a dejar que el Cristo impersonal absorba toda persecución, en lugar de permitir que nuestros seres humanos la enfrenten. Sin embargo, aceptamos la persecución si creemos que el mensaje que presentamos es mi mensaje privado, mi verdad privada. En cambio, debemos darnos cuenta de que esta no es mi verdad, sino la verdad de Cristo, y si vas a odiar algo, odia esta verdad, no a mí. Solo estoy mostrando lo que el Maestro dio de la enseñanza del Cristo sobre la presencia y el poder de aquello que es invisible al sentido humano, de aquello que es el estado de tu propio ser, la conciencia divina de tu propio ser, el Consolador. Eso está dentro de ti. Si el mundo quiere odiar esta verdad, que lo haga. Este es el secreto del Maestro, esta paz mía que sobrepasa a todo entendimiento, y esta paz es poder. El significado interno de las tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y cuando se le acercó el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:1-4. Aquí encontramos el gran significado interno de las tentaciones. Este pasaje es la sugerencia para el comienzo de toda esta enseñanza. La tentación era demostrar, manifestar, un efecto, demostrar pan, realizar un milagro en el mundo exterior, desviar y centrar el pensamiento y la atención en las cosas de este mundo, es decir, en la necesidad exterior. Pero la mente de Jesús sabía que esa no es la forma de demostración. La forma de demostración es esta. Así como Dios es conciencia divina, y como la conciencia es la sustancia y actividad de todas las formas, mientras viva, me mueva y tenga mi ser como conciencia, todas las formas aparecerán sin que yo piense. Y esta fue la respuesta de Jesús a todas las tentaciones. Esta también debería ser tu respuesta. En lugar de trabajar, es decir, hacer trabajo mental, cuando el problema te enfrente, recuerda que has aceptado las dos grandes declaraciones del Maestro. No tengas cuidado de tu vida, de lo que comerás o de lo que beberás, ni respecto de vuestro cuerpo, qué vestiréis, y buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando te llegue la tentación de tratar de usar esta verdad para conseguir un trabajo, realizar una curación o hacer algo en el reino exterior, dile al Maestro: no solo de pan vivo, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No vivo de manifestaciones externas, son las cosas añadidas. Son las cosas que vienen a mí por sí solas a través de mi realización de Dios, la conciencia divina, revelándose para siempre como mi conciencia individual. Debido a que la conciencia divina es mi conciencia, entonces es la fuente de mi suministro, y no tengo que hacer ninguna magia. No necesito configurar el yo personal para ser demostrador. El ser único, el gran yo soy, es quien gobierna, mantiene y sustenta su propia imagen y semejanza. Entonces, si intento realizar un milagro, intento hacer una demostración, estoy erigiendo un yo de Dios, estoy erigiendo una personalidad separada de Dios. Dios siempre se mantiene. Por eso la mente humana crea problemas. Por eso la mente humana creó al hijo pródigo, quien partió a correr por el mundo. No se conformaba con vivir de su herencia. Su padre, pero quería irse y abrirse camino en el mundo. ¿Y sabes dónde terminó? Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y te tomarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Mateo 4:5-6. Si tenemos a Dios mismo como nuestra conciencia, necesitamos invocar a los ángeles, necesitamos demostrar efectos de algún tipo para sostenernos, apoyarnos y ayudarnos. Si tenemos a Dios de nuestro lado, necesitamos algo. Si buscamos otra cosa que a Dios, ¿no somos idólatras? ¿No es buscar algo menos que Dios que nos sostenga? ¿Y no es este el pecado contra el Dios verdadero? ¿No es el pecado contra nuestro propio significado espiritual de la vida?
Cuando nos sentimos tentados a recurrir a el hombre cuyo aliento está en sus fosas nasales, cuando nos sentimos tentados a confiar en alguna forma humana de Dios, incluso si se nos aparece como un ángel, recordemos la tentación de Jesús. ¿Tengo alguna necesidad de ángeles? ¿Necesito alguna ayuda? ¿Necesito alguna forma menor de ayuda, incluso pensamiento humano? No se dijo que Dios no puede manifestarse como ángeles o a través de ángeles. Lo que se cuestionó es que sería idolatría adorar al ángel delante de Dios. Después de todo, el nombre ángel en sí significa mensajero. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y él le dijo: todo esto te daré, si te inclinas y me adoras. Entonces Jesús le dijo: ve, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Mateo 4, 8, 11. A todos nos llega la tentación de alejarnos de nuestro sentido más elevado del alma, en algún momento u otro, para poder mejorar nuestra suerte, mejorar la situación, descendiendo desde nuestro punto de vista de unidad a una forma menor de tratamiento, tentadora. Que confiemos en algo separado y apartado de Dios. Y ahí es donde tenemos que resistir la tentación y aprender a sentarnos en silencio, en ese estado de paz que no ve poder en la apariencia. Dado que Dios es la individualidad de tu conciencia y la mía, no necesitamos otra ayuda que el conocimiento de esto, no necesitamos una forma menor de tratamiento, no necesitamos ayuda humana, ni siquiera en forma de ayuda mental. Solo necesitamos la conciencia constante de Dios como nuestra conciencia. Empecé diciendo que todos debemos llegar al punto de saber qué es Dios. Vuelvo a esto otra vez ahora. Dios es el principio de este universo, pero Dios se manifiesta como conciencia individual. Tu conciencia individual es el principio o ley de tu universo y experiencia individuales. Tu experiencia externa está determinada por el grado en que percibes a Dios, ley divina, vida divina, actuando como tu conciencia individual. Sigue siendo Dios, incluso cuando es tu conciencia individual, y eso no significa que cada uno de nosotros sea o tenga un Dios separado. Significa que Dios es la conciencia infinita e indivisible del individuo, pero sigue siendo infinito y sigue siendo todo poder. Mientras caminamos o nos comportamos, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en la conciencia del Dios omnipresente como nuestra conciencia individual, ¿qué tan lejos podemos estar de Dios o de su guía, dirección y protección? Cuando sabemos que Dios es la realidad divina de nuestro ser, sabemos que Dios está muy cerca, más cerca que nuestra respiración, más cerca que nuestras manos y pies. Ese es el secreto. No basta saber que Dios es vida eterna. Debemos conocerlo a la enésima potencia, como lo hizo Jesús, cuando comprendió: yo soy la vida eterna. No dijo: Dios es el camino. Él dijo: yo soy el camino. En otras palabras, todo lo que Dios es, yo soy, todo lo que Dios tiene, yo lo tengo, porque yo y el Padre uno somos. Cuando quieres ayudar a alguien, ves que no puedes apartarte de tu propia conciencia, la conciencia de Dios, para brindarle esa ayuda. En cambio, dejad que vuestra propia conciencia se llene de paz, que esté lleno de la misma confianza que Jesús demostró al vencer las tentaciones. Descuidamos demasiado esta historia de tentaciones. Recuerde que Jesús estaba en la cima del monte, pero estaba allí con su conciencia, no separado ni apartado de ella, y recuerda, además, que sabía que su propia conciencia era la fuente de todo bien. Cada uno de ustedes, en algún momento, será llamado a ayudar a alguien. Algunos serán llamados a ayudar a muchos, y ninguna lección será de mayor valor para vosotros que la que os estoy diciendo ahora. Comienza hoy, ahora mismo, y recuerda, es tu conciencia la que hace el trabajo por tu familia, por tu negocio, por tu hogar, por tu cuerpo. No es un Dios lejano. Es vuestra propia conciencia individual, cuando está imbuida de silencio y paz. Todo lo que tenéis que hacer, y todo lo que seréis llamados a hacer, es lograr esa sensación de paz. No es de extrañar que esta sea la gran verdad que debes saber. Probablemente no existan mayores verdades en el mundo que puedas conocer, pero hay una cosa que debes practicar y lograr, y es un estado de paz dentro de tu propia conciencia, junto con la comprensión de que es tu propia conciencia la que es la curación de Cristo. Cuando sabemos que tenemos la mente que había en Cristo Jesús, entonces sabemos que ya tenemos esta mente que es el Cristo sanador.
Ya tienes este estado de paz que proviene de la comprensión de que el error no es poder, el error no es una cosa. De hecho, el error no lo es. No tienes que luchar contra ello, ni intentar superarlo, ni quedarte despierto toda la noche para asegurarte de que no te supere. Lo que debes hacer es aprender a encontrar tu paz. Cuando caminas por el mundo con una sensación de paz en tu conciencia, y esa sensación de paz te llega solo en proporción a tu percepción de lo que Dios es, y el error no existe, entonces logras esa sensación de paz. Paz, ustedes tienen conciencia crística. Todo lo que es la conciencia crística, lo es tu conciencia individual, cuando ya no temes, odias o amas el error de ningún nombre o naturaleza. No hemos hecho el trabajo de curación que deberíamos haber hecho y, en casi todos los casos, la razón es la misma. Nos preguntamos cuándo hará algo la mente de Dios, cuándo comenzará a actuar el amor divino, o cómo vamos a alcanzar el amor divino o el espíritu sanador. Y entonces no podemos ni haremos nunca hacer el trabajo que debemos, porque la mente de Dios es tu mente, el espíritu divino es vuestro espíritu, el amor divino es el amor del que estás imbuido. El estado de conciencia que realiza el trabajo curativo es tu propia mente en estado de paz. Si alguien os pide ayuda, es vuestra responsabilidad alcanzar ese estado de paz que sobrepasa a todo entendimiento, y ese estado de paz se convierte en paz. Estad quietos ante el error, cualquiera que sea su nombre y naturaleza. La persona pide ayuda a un practicante, ese asistente tiene la responsabilidad de vivir, moverse y tener su ser en este estado de paz, para lograr bienestar y confianza, se convierte en transparencia para la curación. Tu conciencia individual y la mía, en estado de transparencia, es Dios. Dios es la conciencia del individuo, y eso es lo que sana.